Bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy tengo algo un poquito diferente preparado para ustedes, algo que me ha estado rondando en la cabeza últimamente y que creo les va a gustar mucho. Si alguna vez se han preguntado cómo es un día cualquiera en la vida en la vida de alguien que vive un poco entre dos mundos, entre dos culturas, entre dos vidas, entonces este vídeo es para ustedes. Vamos a emprender juntos un viaje en el tiempo y en la distancia, para revivir esos momentos, esas sensaciones, esos detalles que hacen que un lugar se quede grabado en el corazón para siempre. Y sí, como ya habrán adivinado por el título, o quizás por mi mirada un poco perdida en el horizonte que suelo tener cuando me pongo nostálgico, hoy vamos a hablar de Turquía. De esos días que, la verdad, extraño un montón. Sé que muchos de ustedes me conocen por mi trabajo, por los proyectos, por la locura que a veces implica estar en el ojo público, pero detrás de todo eso, hay una persona con recuerdos, con anhelos, y hoy quiero compartir uno de esos tesoros conmigo. Así que si están listos para sumergirse en una atmósfera un poco más íntima, un poco más personal, les invito a que se acomoden, que se pongan cómodos, y que se olviden por un momento de las prisas del día a día. Y por supuesto, si les gusta lo que van a escuchar y quieren seguir conectando conmigo, no olviden darle a ese botoncito rojo de suscribirse, que así no se pierden nada de lo que vamos compartiendo por aquí. Empezamos. A veces, cuando la vida se pone un poco frenética, cuando las agendas se llenan y los aviones no paran de despegar y aterrizar, mi mente tiende a vagar, a buscar esos rincones de paz, esos ecos de momentos que me recargan el alma. Y sin duda alguna, uno de esos rincones tiene un nombre muy claro: Turquía. Para mí Turquía no es solo un país, es una sensación, es un aroma, es un color. Es el olor penetrante del café turco recién hecho al amanecer, mezclado con el dulce perfume de los simit, esos panecillos redondos cubiertos de sésamo que se venden en cada esquina. Es el bullicio vibrante de los bazares, un torbellino de voces, de colores, de texturas. Es la calidez del sol besando la piel, la brisa suave que acaricia el Bósforo al atardecer. Recuerdo esos días como si fueran ayer. Imaginen despertar con la llamada a la oración resonando suavemente en la distancia, un sonido ancestral que te envuelve y te conecta con algo más grande. Te levantas, abres las cortinas y ahí está, la ciudad despertando lentamente. La luz dorada del sol filtrándose entre los edificios, pintando el cielo con tonos anaranjados y rosados. Lo primero, invariablemente, era un buen café turco. No uno de esos de máquina, sino el auténtico preparado en un cezbé, ese recipiente de cobre con mango largo. El ritual en sí mismo es una meditación, ver cómo el agua caliente burbujea lentamente, cómo el café va liberando su aroma intenso, cómo se forma esa espuma cremosa en la superficie. Y luego el primer sorbo. Un sabor profundo, amargo pero reconfortante, que te despierta los sentidos por completo. Este ritual matutino, tan simple en su concepción, era un ancla en mi día, un recordatorio de la belleza de lo auténtico, de la conexión profunda con las raíces de una cultura milenaria. Cada sorbo era un viaje sensorial, una inmersión en la esencia de Turquía. Después venían los paseos. Me encantaba perderme por las calles de Estambul. Cada rincón contaba una historia. La arquitectura es simplemente fascinante, una mezcla de lo antiguo y lo moderno, de lo oriental y lo occidental. Caminar por barrios como Balat, con sus casas de colores pastel y sus callejones empedrados, era como retroceder en el tiempo. Las fachadas desgastadas por el sol y la brisa marina guardaban secretos de generaciones pasadas, y la atmósfera, cargada de historia, te invitaba a imaginar las vidas que se habían desarrollado entre esos muros. Cada paso era un descubrimiento, cada callejón una invitación a la aventura. O sentarme en una de las terrazas junto al Bósforo, observar los barcos que cruzaban el estrecho, imaginando todas las rutas, todas las historias que esos barcos llevaban consigo. El Bósforo, ese hilo azul que divide dos continentes, era un espectáculo constante. Los ferries cargados de gente, los barcos pesqueros, los majestuosos cruceros, todos contribuían a la sinfonía visual del canal. Me sentaba durante horas simplemente contemplando el ir y venir, dejando que la vastedad del agua y la energía de la ciudad me envolviesen. Las conversaciones a mi alrededor, en turco y en una multitud de idiomas, creaban una banda sonora única para esos momentos de contemplación. La gente turca es increíblemente hospitalaria. Siempre una sonrisa, siempre dispuestos a ayudarte, a compartir un té, a entablar una conversación, aunque fuera con gestos y algunas palabras en turco que iba aprendiendo.
Recuerdo una vez perdí mi camino en un barrio que no conocía bien. Estaba un poco frustrado consultando el mapa una y otra vez, cuando un señor mayor, que estaba sentado en la entrada de su tienda, me vio. Se acercó, me preguntó con señas si necesitaba ayuda y, sin dudarlo, me acompañó varias calles hasta que estuve seguro de mi rumbo. Ni siquiera hablaba inglés, pero su amabilidad era universal. Me señaló el camino con paciencia, a pesar de la barrera idiomática, y su sonrisa cálida me transmitió una seguridad que las palabras no podían haber logrado. Ese es el tipo de conexión humana que me nutre, que me hace sentir parte de algo, que trasciende las diferencias culturales y lingüísticas. Esos encuentros fugaces, pero llenos de genuina humanidad, son los que realmente te marcan. Y por supuesto, la comida. ¡Ay, la comida turca! Es una explosión de sabores, de aromas, de texturas. Desde los kebabs jugosos y perfectamente marinados, hasta los meces, esas pequeñas porciones de delicias que te hacen querer probar de todo. Cada bocado era una experiencia en sí misma. Los kebabs preparados con carnes de primera calidad y especias aromáticas, se deshacían en la boca, liberando una sinfonía de sabores. Y los meces, una muestra de la generosidad y la riqueza de la cocina turca, ofrecían una variedad infinita de gustos: hummus cremoso, baba ganoush ahumado, ensaladas frescas y vibrantes, borek crujientes y deliciosos. El borek, esa masa fina y crujiente rellena de queso o espinacas, es algo que podría comer todos los días. Su textura delicada y su sabor reconfortante lo convertían en un verdadero placer. Y los dulces, uff. Los baklavas, los kunefe, son una perdición para el paladar. Los baklavas, con sus capas finas de masa filo, nueces picadas y sirope dulce, eran una dulzura celestial que te invitaba a cerrar los ojos y disfrutar. Y el kunefe, ese postre de queso fundido cubierto de cabello de ángel y bañado en sirope, era una experiencia decadente y maravillosa. Pero no solo se trata de comer en restaurantes. Me encantaba ir a los mercados locales, probar las frutas frescas, las aceitunas, los quesos. Los mercados eran un festín para los sentidos, llenos de colores vivos, olores tentadores y el bullicio animado de los vendedores y compradores. Me encantaba interactuar con los comerciantes, probar sus productos y sentir la autenticidad de la vida local. Había un pequeño puesto en un mercado cerca de mi antiguo apartamento que vendía yogur natural casero. Era espeso, cremoso, con un ligero toque ácido. Lo comía con miel, y era el desayuno perfecto. Esos pequeños placeres, esos detalles cotidianos, son los que crean la verdadera magia de un lugar. La simplicidad de un yogur con miel se convertía en una experiencia sublime cuando se disfrutaba en el contexto de ese entorno vibrante y auténtico. También recuerdo las tardes, especialmente en verano. El calor del día empezaba a disiparse y la ciudad se llenaba de vida de otra manera. La gente salía a pasear, a tomar el fresco. Era el momento en que Estambul se despertaba para la noche con una energía renovada y un ambiente relajado. Las mezquitas iluminadas por la noche son una vista impresionante, majestuosas, llenas de historia y espiritualidad. Sus minaretes se alzaban hacia el cielo estrellado, y sus cúpulas brillaban con una luz suave y etérea, creando un paisaje urbano inolvidable. A veces simplemente me sentaba en un parque, escuchando el murmullo de la gente, observando la vida transcurrir. El sonido de las conversaciones, las risas de los niños, el suave murmullo del viento entre los árboles, todo se combinaba para crear una atmósfera de paz y serenidad. Esa calma, esa sensación de pertenencia, aunque fuera temporal, es algo que valoro muchísimo. Turquía tiene una energía muy especial, una mezcla de tradición y modernidad que te atrapa. No es un país que puedas visitar solo una vez y entenderlo por completo. Es un lugar que te invita a explorar, a descubrir, a dejarte sorprender. Cada visita revela nuevas facetas, nuevas experiencias, y te deja con el deseo de volver una y otra vez. La dualidad de Turquía, ese puente entre Oriente y Occidente, se manifiesta en su gente, en su arquitectura, en su cultura y en su forma de vida. Pensar en esos días me trae una sonrisa, pero también un poco de melancolía. Es esa nostalgia por lo que fue y por lo que se siente. Son momentos que forman parte de mi historia, de quién soy hoy. La vida me ha llevado por muchos caminos, he tenido la suerte de conocer lugares increíbles y de trabajar en proyectos emocionantes, pero hay ciertos sitios que, de alguna manera, se quedan contigo para siempre. Y Turquía es, sin duda, uno de ellos.
Es la mezcla de historia palpable, de cultura vibrante, de gastronomía deliciosa y sobre todo, de la calidez de su gente. La historia de Turquía se respira en cada rincón, desde las antiguas ruinas romanas hasta las majestuosas mezquitas otomanas. La cultura, vibrante y diversa, se manifiesta en su música, su arte, su literatura. Y sus tradiciones. La gastronomía, un deleite para los sentidos, ofrece una experiencia culinaria inolvidable. Y por encima de todo, la gente turca con su hospitalidad y su calidez, te hace sentir bienvenido y apreciado. Entiendo que no todos tienen la oportunidad de vivir experiencias así, de sentir la atmósfera de un país de forma tan íntima. Pero creo que todos tenemos esos lugares, esos recuerdos que nos definen, que nos reconfortan. Y compartirlos, aunque sea a través de una pantalla, es una forma de mantener viva esa conexión, de revivir esas emociones. Es como abrir un álbum de fotos mental y revivir cada instante. La sensación del sol en la piel, el sabor de un plato que te transporta, el sonido de un idioma que te habla al alma. Cada recuerdo es un tesoro que guardo celosamente y compartirlo con ustedes es una forma de agradecerles por formar parte de mi viaje. Ahora mismo, al hablar de ello, casi puedo oler el té turco y sentir la brisa del Bósforo. Es esa capacidad de evocar sensaciones lo que hace que los recuerdos sean tan poderosos. Y me pregunto, ¿ustedes también tienen esos lugares que les hacen sentir así? Esos lugares que extrañan un montón. Me encantaría saberlo. Me pregunto si hay alguna ciudad, algún pueblo, alguna región que para ustedes signifique lo mismo que Turquía significa para mí. Lugares que al pensarlos les traen una sonrisa y un pellizco en el corazón. Así que para ir resumiendo un poco, hoy hemos viajado a través de mis recuerdos a Turquía. Hemos hablado de los amaneceres llenos de aromas, de los paseos por calles históricas, de la amabilidad de su gente, de la delicia de su comida, y de esa energía única que tiene el país. Ha sido un pequeño vistazo a una parte muy especial de mi vida, a esos días que sí, extraño profundamente. Espero que les haya gustado este viaje conmigo, que hayan podido sentir un poquito de esa magia que tanto me cautivó. Ha sido una experiencia gratificante para mí revivir estos momentos, y espero que para ustedes haya sido tan enriquecedor como para mí contarlo. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este momento más personal. De verdad, su presencia aquí significa mucho para mí. Cada like, cada comentario, cada visualización, me motiva a seguir creando contenido y a seguir compartiendo mi vida con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué les ha parecido. ¿Han visitado Turquía? ¿Tienen algún recuerdo especial de allí? ¿O quizás tienen ustedes sus propios lugares que extrañan un montón? Déjenmelo todo en los comentarios de abajo, me encanta leerlos y conectar con ustedes. Sus historias me inspiran y me hacen sentir aún más cerca. Y si les ha gustado este vídeo, si han disfrutado de esta charla nostálgica, no se olviden de darle un gran me gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, con aquellos que creen que también podrían disfrutarlo. Quizás les abran la puerta a un nuevo destino o a un recuerdo propio. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras y charlas. Un abrazo enorme desde aquí, cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.